Bueno, se colgó el anteproyecto de ley que se remitió al Poder Ejecutivo para regular lo que van a llamar ahora las asociaciones público-privadas para el desarrollo de infraestructura, no solamente viales, sino también de servicios. A mí me gustaría, yo lo leí ayer, está colgado, lo colgaron en el portal del Ministerio de Hacienda, está colgado el anteproyecto completo. Interesantísimo, por cierto, muy detallado. Es evidente que recoge la experiencia de las asociaciones público-privadas de los distintos estados, las que se conocen. Ciertamente hay mucha experiencia desde la década de los 70, desde los tiempos de Pinochet allá en Chile y después todas las iniciativas que se han puesto en ejecución a partir de toda esa corriente neoliberal. El consenso de Washington. Esto es una ley de privatización con otro nombre, con un nombre en la que el Estado se asocia al sector privado, pero que nadie me venga a decir que el Estado quedará en posición dependiente. En este caso es evidente que, como pasó en muchos otros países, el Estado pasa a ser un convidado de piedra en ese tipo de iniciativas de negocios. A mí no me preocupa si, por ejemplo, esa ley diera paso a una iniciativa que se cae de la mata, que el sector empresarial turístico de La Romana, o sea, de Casa de Campo, la familia Fanjul, que las familias Azuri de Capcana, que las familias Rainieri de Punta Cana, que los venezolanos que están invirtiendo allá en el extremo de Bávaro, se pongan de acuerdo todos, y los españoles, grandes empresarios, grandes inversionistas, formen un fondo aprovechando esa ley y construyan la presa sobre el río Chabón, en la confluencia de Chabón y Zanate, creo, allá arriba, para suministrar agua potable a todo el polo turístico del este. Eso pudiera ser y liberar al Estado de eso. Pero esa ley, así como está redactada, crearía la oportunidad del sector privado de construir hasta presas. Y oigan esto, acueductos también. Miren, la experiencia que hay por aquello de haber liberado, por ejemplo, las empresas públicas de Argentina, colocar los acueductos en manos del sector privado en Argentina, la experiencia que se tiene es terrible. Y pregúntenle lo que pasó a los chilenos cuando le privatizaron las presas hidroeléctricas, siendo el sector hidroeléctrico de Chile el mayor aportante de energía. Pregúntenle lo que le pasó. Lo que hicieron el sector privado con la administración del agua. El agua en toda América Latina, en todas partes del mundo, cuando usted la represa la almacena en un gran almacén de agua, usted la utiliza no solamente para producir energía, porque si la turbina, una vez que la turbina, esa agua tiene que tener otros usos. ¿Cuáles usos? Agua potable para los humanos, agua de riego para el cultivo agrícola y hasta para el control de avenidas, para mantener un flujo constante pero controlado de agua al río, para que el río no se desborde, hasta para eso. Entonces ocurre que en Chile los señores que se apropiaron de las presas que construyó el Estado chileno o que prestó su aval de crédito para construir, porque esa es la otra, que los estados tienen más capacidad de crédito, son más garantes de crédito todavía hoy, no obstante el monopolio que se ha generado
negocios financieros por parte de los grandes bancos que cualquier institución privada. Los estados, porque los estados no desaparecen y son propietarios de toda la riqueza que está en el subsuelo, en toda parte del mundo, en toda la sociedad. Entonces, lo que yo digo es, Mozart, que me preocupa que esa ley extienda la posibilidad de que el sector privado pase a construir acueductos, presas. Y en el campo de la generación, ya sabemos que es posible la asociación. Se hizo, porque oigan el ejemplo que menciona la ley como positivos para usted procurar la asociación público-privada, es Itabo y Eje Jaina. ¿Y sabe lo que pasa en Eje Itabo y Eje Jaina? Que el Estado puso la propiedad y renunció al derecho de gestión. Nadie en la historia de la humanidad había hecho eso. La generosidad del Estado. Sí. Vendió el 50%, se quedó con el 50%, pero dijo en la ley que solamente le interesaba un puesto en el Consejo de Administración, un puesto, el del vocal. Y ese vocal no tiene ninguna capacidad de decisión en los consejos de administración de Itabo y de Eje Jaina. O sea, estamos a expensas de que el sector privado, por su sensibilidad y entrega a los intereses de la nación y populares, siempre esté accionando en esas empresas en favor de la mayoría. No ha sido así. Pedro. Porque acuérdense que AES, que se asoció bajo ese concepto en EDESTE, después de invertir $200 millones y malgastarlos, porque no pudo afrontar el reto de desarrollar, la vendió en $4 y buscó a un socio que se asoció con ella para que le plantara una demanda al Estado para quebrar la capacidad de CDE y del Estado de gestionar el sector eléctrico, para debilitar al Estado como gestor, como regulador del sector eléctrico. Fue para eso. Pero no me vengan con cuentos ahora. Eso se desactivó gracias a la acción combinada de mucha gente, entre ellas de Julio Ortega, que representó al Estado en la negociación. Pero hubo que darle un dinero. Pero ¿saben ustedes cómo tuvo que desinteresar el Estado dominicano a Unión Fenosa, la empresa española que adquirió el 50% de Sur y de Norte, con unos $300 millones, $350 millones que invirtió para eso? ¿Sabe cómo fue? Que devolviéndole su dinero después que lo gastaron y lo perdieron y lo declararon pérdida. El rey de España y las estructuras de poder, entre ellas el presidente Felipe González y los demás, si gestionaron que el Estado dominicano le devolviera el dinero que había perdido Unión Fenosa. Entonces ese es el tipo de asociación, esa es la historia. Si ese proyecto que menciona a Eje Itabo y Eje Jaina como ejemplo de buena asociación del Estado con el sector privado, no creo yo que cogió lo mejor. No creo yo. No creo yo, porque esas fueron las dos instituciones que el presidente puso en evidencia, el presidente de la República, Danilo Medina. ¿Cuánto le gusta hablar? Cuando acudió el 27 de febrero del 2013 no hay manera de y dijo que ninguna de esas dos instituciones habían hecho las inversiones que comprometieron. Y tuvo el Estado que mancharle con sus recursos, con sus bolsillos a Punta Catalina, que hoy por hoy hemos visto ya que, como es una realidad, puso boca abajo todo el mundo. Boca abajo están. Eso que tú dijiste de la ADIE, están boca abajo en este momento. Yo le voy Entonces, un momentito, ese proyecto de ley, finalmente, ¿no? finalmente. Sí, ese proyecto de ley que crea el sistema de asociación público-privado, por favor, analicémoslo. Si te iba a decir eso. Vamos a darle un almohadazo. Sí, le vamos a dar un almohadazo. Vamos a limitarlo. Por favor, no lo extiendan a los sectores acueductos
Pero y deja que saber, hidroeléctrica. eso hay que explicarlo Déjenlo bien. con Eso soluciones viales. eso va a entrar en el corredor. Eso va a Pedro, entrar, eso va a entrar. para la polémica. Pero yo ya por el momento para el indico, debate. no es que se rechace ese tipo de solución, es que se la limite a la zona donde no hacen daño. Yo voy a analizar el tema en estos días y lo voy a hacer con Julio. Con Julio. Sí. Sí. Bueno, analicen bien el tema. Analícenlo bien. Yo voy a esperar a algunos actores hagan su planteamiento también. Gente que está metida en el negocio, en los negocios en el país, que tiene sus proyectos en carpeta, que hay muchos proyectos en carpeta, Pedro, a la espera de precisamente de instrumentos jurídicos que se establezcan, nuevos espacios, que se abran espacios para esos proyectos. Porque aquí, con el nuevo orden, a partir de la incorporación de esas relaciones con China, aquí se han abierto otros ventanales para la inversión y gente que está buscando forma de cómo colocarse. Y desde el Estado hay gestiones en la dirección de sacar el mayor de los provechos. Y ese tipo de iniciativa guarda estrecha relación, digo yo, con ese propósito de la administración del presidente Danilo Medina de estrechar lazos con el sector privado, en el sentido de que ambos, tanto Estado como sector privado, sigamos empujando la palanca del desarrollo en lo que se ha denominado muy bien alianza público-privada. Eso es Entonces yo veo ese tipo de iniciativa, lo veo en el marco de esa y limitarlo a las áreas que interesen al Estado. Está bien, pero yo lo que digo es, vamos a esperar que algunos actores hablen. No hay porque problema. Todavía eso se lanzó, se puso ahí, está colocado ahí para que la gente como tú, acuciosa, lo vea, lo estudie, lo pondere. Pero yo, Lego, voy a esperar. Voy a esperar un momentito a ver cómo se manejan los actores y entonces después tendré mi opinión al respecto. Pero mira, lo que sí quiero ponderar es, una vez más, y ahora con la cifra que da, es que la República Dominicana no solo está creciendo el producto, tenemos niveles de crecimiento, sino que continuamos con el otro componente vital, que es la estabilidad, el control inflacionario. Señores, el control de los precios. 1.17 fue lo que se incrementó la canasta básica en el país. 1.17, lo que quiere decir que la capacidad de compra prácticamente no se movió. La capacidad de compra no bajó 1 punto y pico. En las economías desarrolladas eso se toma en cuenta. Aquí es casi imperceptible. Aunque en otros países. Sí, pero aquí eso es importante. Mucho. Porque es la más baja en 34 años, además. La más baja en 34 años. Es la más baja en 34 años. ¿Y quieren que le diga otra cosa? Junto con esa información que da el Banco Central, que es el organismo que está facultado, porque insistimos, tiene los instrumentales para eso, de decirnos cómo anda la inflación, además de esa buena noticia de que seguimos creciendo con estabilidad. El Banco Mundial da a conocer que en efecto vamos a continuar por encima de 5 el crecimiento en el 2019. Y esa es una noticia también importante, que se une a las proyecciones que han hecho otros organismos internacionales también, como es el caso de la CEPAL y es el caso del Fondo Monetario Internacional, que también han apuntado en la dirección de que la República Dominicana, además de mantener el liderazgo que lo ha mantenido este año en América Latina y el Caribe, se proyecta que va a continuar con ese ritmo de un 5% de crecimiento en el 2019, guardando coherencia con una política que ha sido
bien llevada desde hace ya mucho tiempo, porque recuerden ustedes que desde el 92 a la fecha, el crecimiento de la economía, aún con situaciones como la que tuvimos en el 2003 y 2004, el promedio ha sido 5% de crecimiento. 5.5. Y desde el 2004 a la fecha se encaramó a más de un 6%. 6.5. El crecimiento promedio de la economía dominicana. Y ahora lo que se está discutiendo, y qué bueno que se le dé esa vehemencia por parte de las autoridades del Banco Central que dan estas informaciones, pero no dejan de mostrar su preocupación por el asunto del boroneo, como dice el gobernador, del boroneo. Se ha puesto en el tapete, en alto relieve, la necesidad de, bueno, el modelo de desarrollo del país, modelo económico, ha sido exitoso. No solamente aporta crecimiento, sino que debe mantenerse. Mantenerse. Pero ponen ahí, ellos mismos dicen, pero necesita de ajustes. Porque cualquiera de los modelos se supone que va en la dirección de mejorar la calidad de vida de la población. Por ahí es que va el asunto. Pues no tiene ningún tipo de sentido eso. Entonces, precisamente lo que queremos es que todo ese éxito que hemos tenido de mantener esos niveles de estabilidad y de crecimiento, que es el pilar número 1 de la República Dominicana, bueno, que eso también se manifieste en un mayor derrame, porque hay derrame, nosotros queremos insistir en eso también. Aquí ha habido movilidad social importante, que se manifieste en los hogares, que se manifiesta en las calles con la inversión pública, que se manifiesta en esa inversión, que se manifiesta en sectores tan vitales y que impactan directamente al presupuesto familiar, como es el transporte, la escuela, la alimentación, la salud. Pero necesitamos más, porque necesitamos mejorar, por ejemplo, el salario que sigue ahora frisado. Pedro, no ha tenido un crecimiento hasta el 92. Mantenemos prácticamente la misma capacidad de compra. Es más o menos la misma que teníamos en el 2004. En el 2004. Eso se mantiene. Eso es injusto. Y eso tiene que incrementarse. Y máxime si el país ha incrementado su capacidad de competitividad. Sí, o sea, de la misma manera. La fuerza de trabajo rinde más ahora que hace 10 años. De la misma manera que ese exitazo que hemos tenido de crear fuente de ingreso, que es empleo, por ejemplo, de más de 100,000 empleos por año, que en esta administración estamos promediando 120, 140,000 por año. Es cierto, eso es un exitazo. Es un éxito, sí. Pero eso debemos complementarlo con hacer de esos empleos, buscar que cojan el corredor de la formalidad. Porque la formalidad trae consigo también un asunto de que te incorpora a la seguridad social. Y la seguridad social es un componente importante para la calidad de vida de los trabajadores. Y hasta para el ahorro. Y para el ahorro nacional. ¿Se dan cuenta cómo es el asunto? El asunto está ligado, sí. Todo eso está ligado. Concatenado. Completamente concatenado. Entonces esas son de eso sí uno puede, porque ya uno tiene todos los elementos. Están ahí. Y yo no sé si tú lo has notado, Pedro, pero yo he notado con beneplácito que esa ponderación sobre la base de un estudio que hicieron los 2 departamentos del Banco Central, poniendo de relieve el éxito no ha recibido rechazo del sector productivo, del sector empresarial. El silencio es aprobatorio. El silencio es aprobatorio. Ha salido una voz que no es representativa. No es representativa. No. Al contrario. Porque es un marchante que está allí con una secretaria, un FA. Siempre se ha considerado un hijo de la calle. Exacto, ese grupo. Eso es ese, que lanzó ahí una cosa con sus improperios en contra de todo. Sí, porque es activista político. Es un activista político, eso no. Pero el silencio
Es aprobatorio. es aprobatorio. Sí, Tú así siempre es. tienes la palabra de Es así. silencio aprobatorio. Sí, así Me gusta eso. Sí. Silencio aprobatorio de la parte del práctica es sector así. productivo. Porque ¿cómo negar? ¿Y cómo puede negar el CONET? La Asociación de Industria, La Asociación de Zona Jóvenes Franca, Empresarios. Jóvenes Empresarios, La Asociación de Empresarios y Comerciantes del Cibao. del Cibao. ¿Y cómo pueden negar que ellos han visto ampliarse en forma significativa su propio negocio? Sí, no. Sí. ¿Y cómo pueden ellos negar eso? Sí, Ellos es no son verdad. locos, Que le han sobrevivido ni incluso irresponsables. a los acuerdos de libre comercio. Le Han sobrevivido con dignidad. dando la pelea. Dando la pelea y creando, porque ellos han sido el motor principal para la creación de esa riqueza y esos empleos, Pedro, junto con el Estado, que se ha mantenido con políticas dirigidas precisamente a mantener este clima de paz, de estabilidad social, de estabilidad política y de estabilidad económica. Mira, Ese trípode estamos maravilloso, estamos esperando a Julio con el que solo Ortega. cuenta la República Dominicana en toda la región y mucho más. Estamos esperando a Julio Ortega y nos queda un bloque de comerciales. Sí. Vamos a pasarlo. Y si para darle tiempo a Julio que arribe. Parece que a Julio lo cogió un tapón. No, pero eso es lo de siempre. El de los colegios. Eso es lo de nunca acabar. Él vive por donde hay. Tiene que atravesar varios colegios de esos sí. privados. Él vive aquí en el polígono. Ay, sí. Vamos a hacer un alto y regresamos. Los miércoles aquí en Diario de 4 lo tenemos reservado para que don Julio Ortega Tous, economista de profesión, sociólogo también, esté ayudándonos a Diario de 4 a comprender los movimientos de la economía dominicana, sus características. Buenos días, don Julio. Buen día. Mire, ayer Buen día, Musa. ¿Qué, Julio? el Ministerio de Hacienda colgó ya el anteproyecto de ley que crearía, que regularía realmente, porque eso es posible todavía hoy sin esa ley, la asociación público-privada para la construcción, para el desarrollo de cualquier tipo de inversión que interese al Estado y al público por a todos nosotros. Y se mencionan los sectores que serían blancos de la creación, objeto de esa inversión. Bueno, se menciona los acueductos, se mencionan los desarrollos hidroeléctricos y de energía. La vivienda. No se menciona vivienda, se habla de infraestructura. Los viales interesan mucho. Pero la ciudad de Juan Bosch es una asociación público-privada. Las infraestructuras viales se mencionan. Y se menciona, incluso se hace expresión en lo considerando muy concreta de lo que llama los redactores de ese documento la productora experiencia o productiva experiencia que ha significado la asociación del Estado con el sector privado en Eje Jaina y Eje Itabo. O sea, la asociación del Estado con AES International, que fue la que creó, por cierto, la que ganó el concurso de la asociación para operar de este. Y yo le mencioné la experiencia terrible que significó eso. Y Eje Jaina, en la que el Estado tiene el 65, un poquito más del 65%, y sin embargo, en ambos casos, tanto en Eje Jaina como en Itabo, lo que tiene es un miembro del Consejo que va allí a escuchar las iniciativas del resto de los miembros del Consejo, que son los que manejan la empresa del sector privado. Bueno, yo no sé si vale la pena mencionar esto, Julio, por favor. Yo lo que te quiero expresar es, yo quiero oír tu opinión sobre esta preocupación. Ponza también. Mira, el desarrollo del presupuesto público, la aplicación del presupuesto público ha estado concentrada en la construcción de infraestructuras importantes. En lo que es, el país ha dado un salto adelante, aunque Julio no lo aprueba plenamente. ¿Por qué tú dices por eso? la ley de seguridad social, estoy hablando, cuando creó el fondo
existe un fondo de pensiones que ya supera los 10.000 No, millones, varios. los 10.000 millones de dólares de ahorro. 12.000. Ya está por 12.000 millones de dólares. Eso para mí es una cosa trascendente, porque no teníamos nada. Para que el sector financiero se lo quede, ¿verdad? Sí. Y no den pensiones. Espérate, pero eso es una cosa que... No, eso es una cosa no. Que se puede regular, don Julio, pero déjenme plantear lo otro. Eso no teníamos nada, Julio. Mejor. No teníamos nada. Mejor. Honrado. Bien, entonces tenemos infraestructuras de generación importante. Punta Catalina es una decisión extraordinaria. No, pero eso no tiene nada que ver con Eso es otra cosa. Utilizando nada que ver con... No, yo lo que estoy hablando es cómo el presupuesto, con los fondos de cómo pensiones. el uso de los recursos públicos pueden dar paso a infraestructuras Mira, importantes. Pedro. Espérate, tenemos un sistema de hospitales Yo vengo ahorita, que voy se al va baño. a habilitar, estoy diciendo. que se va a habilitar 56 hospitales de servicio público que Pero van a eso lo competir con la sabemos, no clínica siga privada. hablando, déjame hablar Lo a que mí. yo digo es, ¿por qué no limitamos esa asociación público-privada a las áreas que realmente reclaman participación masiva? Por ejemplo, viales, puertos, aeropuertos y cosas así. Y no hablemos de servicios básicos como energía, agua potable, hidroeléctrica, porque pudiéramos limitar energía nada más que a generación de térmica o Pedro, o yo de gas. no sé. O sea, pero me luce preocupante esa iniciativa. No conozco el texto del proyecto de ley concreto que se ha elaborado aquí. Yo no sé por qué leí en algún medio escrito, dice que ese proyecto lo elaboró el Ministerio de la Presidencia Sí. y que existirá una dirección general de asociaciones público-privadas dependiente del Ministerio Eso de la lo Presidencia. dice, sí. Sí, Así sí. es. Entonces tú No, me la dices ley que el también. Ministerio de Hacienda que lo colgó. No, lo colgó para conocimiento porque del Estado es el Estado No, que pero lo está el- colgando. el- Pues no es el Ministerio de Hacienda el hacedor del proyecto. ¿Eh? Es el Ministerio de la Presidencia. ¿Y por qué está ahí en Hacienda? Yo no, parece que es yo lo Parece- busqué No, yo lo único en mi que... computadora y lo encontré colgado. A menos que también lo tenga el Ministerio de la Presidencia. Pero el asunto es que es una No, pero iniciativa del espérate, Ministerio de la sí, Presidencia. es una iniciativa y según el proyecto de ley que estará dependiendo directamente del Ministerio de la Presidencia. Que va a presidir el órgano que lo va a regular. Que tradicionalmente, desde que se creó hace muchos años, en la época de Trujillo, el Ministerio de la Presidencia no tenía dependencias directas, sino era como un portavoz político del presidente de la República Exacto. y un coordinador del gabinete. Jefe de gabinete. Un coordinador del gabinete. Coordinador de gabinete. Pero unidades dependientes como ahora el 911, que depende del Ministerio de la Presidencia, ahora esta dirección de público de regulación de los proyectos públicos privados, eso es una Hasta nueva... la seguridad social. Porque en realidad, por ejemplo, el 911 debe estar en el Ministerio del Interior. No hay ninguna razón que el 911 esté adscrito a la Presidencia de la República. Esa vieja tradición que había de cuando Balaguer, de que todo dependía de la presidencia. Hasta los comedores económicos dependen de la presidencia de la ¿Es República. verdad? El gabinete de políticas sociales es una dependencia de la presidencia de la República, algo que deforma la estructura estatal y la función de conducción de la presidencia de la República, porque para eso están los ministerios y las agencias del gobierno. Pero ese no es el tema. Yo creo que en una economía como la economía dominicana, en donde prevalece, diríamos, la economía privada, este tipo de iniciativas muy propias de organismos internacionales, el Banco Mundial, el BID y otros organismos internacionales del estilo, promueven ese tipo de estructura para atraer capital privado a servicios que deben ser o que han sido tradicionalmente provistos por el Estado.
Hasta ahí estamos bien. Como bien tú dices, hay ejemplos muy importantes en el país de asociaciones público-privadas antiquísimas. La Refinería Dominicana de Petróleo fue una asociación público-privada entre la Shell y el Estado, que no dependió de una licitación, que fue un contrato negociado tete a tete, etcétera. Como bien tú dices, la ley de capitalización de la empresa pública... Rosario Dominicana fue una asociación público-privada. No. El No. Banco Central tenía un 20%. No, eso fue que lo compró, es otra cosa. Pero su origen no fue una asociación. La transformación de las empresas públicas con la ley de reforma de la empresa pública entre el 96 y el 2000, y el trabajo que hizo la CREP, que por cierto, el actual ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, fue de los fundadores de la CREP. No, de los comisionados, de los tres que había, nada más. Era Isaac Conde, él y Eduardo Rodríguez, familiar mío, que ya murió. La estructura que se creó, como bien tú dices, en la estructura propietaria, societaria de las empresas generadoras, no solo esa, de molinos dominicanos, lo que eran molinos dominicanos, empresas que eran de Corde, algunas de ellas también, se fue modelando por ese mismo principio, pero con una situación agravada, y es, como bien tú dices, que tú tienes el caso de Gejaina, que el Estado tiene el 50% de las acciones B, que se llaman B, en el acuerdo societario, que son las acciones del Estado, que tienen presencia, pero no tienen derecho a inmiscuirse en la administración. Algo inaudito. ¿Sí? Y tú eres como un accionista de segunda clase. Pero no solo eso, sino que en el caso de Jaina, el Banco Central tiene, creo que es el 20 y pico por ciento de las acciones, o casi el 20% de las acciones. Casi el 20%. Entre el Banco Central, que pertenecían a un grupo privado, y las del Estado, hay un 70%. Casi un 70%. Ligeramente menos. Ligeramente menos. Pero redondeándolo un 70% de las Sí, acciones que son de entidades estatales. Sí, así es. Una directamente por el Estado, que lo controla un organismo que yo no sé para qué existe. ¿Cómo que se llama la cosa esa? Que tiene muchísimo dinero. La hace operadora de los recursos. Que hace contener, pero hace donaciones, hace... Una cosa sorprendente. El dinero que todas las ganancias que deberían de ir al Tesoro, las administra ese organismo que no tiene ninguna razón de existir, ya, porque la CREP terminó, la cerraron. El proceso de capitalización terminó. Entonces, ¿por qué existe ese organismo? Se llama... El operador de la ganancia. FOMPER. El Fondo de Operación de las Empresas. Sí, Fondo de las Empresas Capitalizadas. Eso debe estar dentro del Ministerio de Hacienda y manejarlo. No, pero eso es autosuficiente. No, pero no debe ser. No debe ser. Nunca, desde el principio, yo estuve en desacuerdo con eso. Y administran miles de millones de pesos al año. Cientos de millones de dólares. No, cientos de millones de dólares. De hecho, por ejemplo, los aerogeneradores de Gejaina, la mitad del capital lo pusieron ellos. Yo no sabía eso. Pero yo el cuestionamiento es... Y sé algo más. El cuestionamiento tú haces que a pesar de no, tener yo lo ese que grado, digo es que ese grado de yo no he leído la ley. Y sé algo más. Una planta que hizo AES perdón. ahí en Los Minas, una planta adicional, una generadora adicional. Yo hice un ciclo combinado. No. Hay una plantita de 30 megavatios que está al lado, Ajá. que se alimenta también con gas natural. Esa la puso Fomper. Esas son de Alstom, las plantas de Alstom. No, una planta nueva. Yo después, claro eso. Hay una plantita nueva. ¿Y para qué? Yo no sé por qué. Eso fue inaugurado hace 3 o 4 años. Bueno, a mí la casuística en este caso no me interesa la casuística. Vamos al tema del concepto de asociación público-privada, que creo que es un concepto válido.
Claro. Pero que hay cosas que yo, primero, tengo que decirlo, no he leído la ley. La voy a buscar para leerla y enterarme bien. Eso es lo más importante. Pero he estado escuchando, ayer estaba escuchando al amigo Héctor Guiliani en un programa que él hace comentarios, que es una persona muy versada en el tema fiscal, que él no entiende por qué en ese proyecto de ley a los proyectos que se ejecuten de asociación público-privado se le va a exentuar el ITEVI por 5 años. Incentivo fiscal. Entonces, otra vez volvemos al incentivo fiscal. Pero otra Incentivo vez. fiscal. Es regresando. ¿Eh? Es regresando. Regresando no. Incrementando. Manteniendo, incrementando el modelo de gasto tributario excesivo, que ya va por más del 6% del PIB. Sí. Entonces, lo que habría que hacer es desmontar progresivamente y selectivamente ese gasto tributario y llevarlo por lo menos. El mismo presidente de la República lo ha dicho, que aquí queremos competitividad, pero somos el país que tenemos más exenciones fiscales. Dice, yo lo oí de su boca decirlo. Aquí se pone de ejemplo como el país ideal de modelo de desarrollo a Chile, pero en Chile hay 2 sectores con exenciones fiscales. 2. Aquí hay 93. Entonces así no, eso lo oí yo de la boca del presidente diciéndolo él en una conferencia, que tiene toda la información, por eso lo planteó. Entonces ahora volvemos otra vez a acentuar el modelo de incentivos fiscales. Sí. Yo esa parte no la entiendo. Yo digo que sí, que son válidas, que son importantes, pero mira, por ejemplo, el caso decía Héctor ayer, porque cuando decía, bueno, por lo menos son por 5 años, dice, mira, no hay nada, y eso yo lo he aprendido Héctor con Guiliani. la experiencia, sí. No hay Neoliberal nada más completo, permanente que lo provisional. No hay nada más permanente que las cosas que son tomadas provisionalmente. Verbigracia, la autovía del Nordeste. Aquí. En el mundo, pero aquí, Nordeste. la autovía del Nordeste. La famosa carretera de Samaná, que por 7 años se acordó un peaje sombra que todavía Se está, quedó así. todavía se le está pagando ya Sigue la como sombrita 12 ahí. o 15 años después. Un peaje sombra que tiene un costo fiscal de casi 2.000 millones de pesos al año. Porque ustedes saben que la tarifa de esa carretera, si bien es cierto que todos los que van para la zona nordeste le ahorra mucho combustible, son tarifas muy altas. Ir y venir a Samaná, a Las Terrenas, es más de 2.000 pesos. Sí. Entonces, el tráfico de vehículos que se estimó daría el punto de equilibrio al proyecto, nunca se ha alcanzado. Entonces, ¿eso cómo se cubre? Con una cosa que se llama peaje sombra. Es decir, lo que no cubre el peaje sombra lo cubre el Estado. Y es aproximadamente de 1.800 a 2.000 millones, de 1.500 a 2.000 millones de... Ahora, yo quisiera que tú adviertas. Pero ya pasó el tiempo y Sí, se le hombre. sigue otorgando. Sí. Se le sigue otorgando. Entonces, lo mismo fue con refinería. Refinería Dominicana de Petróleo, que fue un paso importante, se convirtió en un instrumento de la Shell para convertirse en un monopolio. La Shell tenía... Le cerró el paso a toda competencia. A toda la competencia se la cerró. Abiertamente. Se la cerró. Y además habían puntos que al mismo Estado no se le daban información. No. No se la daban. Refinería estaba limitada, incluso el paso a la refinería hacia adentro le estaba limitado a cualquier representante. Entonces yo creo que hay que incentivar, hablando, que después podríamos hablar más largo, del asunto del modelo de desarrollo, la inversión privada, la economía de mercado, economía con mercado, competitiva, abierta y sin restricciones, pero no con todo esto bache que tiene en el medio el modelo. Eso es lo que hay que reformar. Entonces, si hay que tener, yo creo que hay que tener una ley de asociación público-privada. Sí, Y no hay que limitarlo por sectores.
Puede ser para lo que sea. Porque, por ejemplo, yo no quiero hablar específicamente de una localidad determinada, pero no es posible, por ejemplo, que, no sé, un polo turístico de primer orden no tenga un acueducto y alcantarillado. Eso decía, sí. No es posible, porque tú estás matando a la gallina de los huevos de oro. Él está hablando del No, yo no estoy hablando de del nadie en particular, yo estoy hablando en general. este. Estoy hablando en general. Vamos a decir Boca Chica. Sí, porque tiene su casa ahí también. Boca Chica, ponle tú Boca Chica a Juan Dolio. Mandolio, sí. No puede ser que no tengan un sistema de aprovisionamiento de agua de una fuente confiable. Sí, pero eso es así, eso es así. Y tratamiento de las aguas servidas, porque tú vas a contaminar el mar Sí. y vas a contaminar toda la zona. Lo que ha pasado aquí en la capital con la falta de alcantarillado, que se está trabajando en eso, pero falta muchísimo. Entonces, Tanto como 6 plantas. En casos como Además de eso la se que está justifica haciendo la 6 inversión más. privada con el no, ahí se justifica, y es mejor tener una ley que regule esas asociaciones públicas privadas que lo que ha pasado en los últimos 50 años, que es la negociación caso a caso, caso a caso, caso a caso, caso a caso. Y entonces cada quien busca su prebenda. Yo te digo que lo más monstruoso para mí de todo eso es Aerodom. No, para mí es refinería. ¿Tú sabes por qué? Refinería fue diseñada incluso de forma modular para que a la medida que se incrementaba la demanda, ella se fuera ampliando y pudiera suplir al mercado. Nunca se hizo la inversión porque Shell la frenó. No quería compartirla. No, pero no dejaba que los otros invirtieran, Texaco. como el Y caso además de no eso. dejaba que nadie invirtiera. El país tiene uno de los ratios más bajos de la zona del Caribe de almacenamiento de combustible. Así mismo es. Así mismo es. Porque, entre otras, la Shell impidió que... Tú fuiste de lo que participaste en eso, que se construyera la terminal de recepción de combustible de la ESO. Era ESO y Texaco. Yo lo denuncié, sí. Entre los dos, en el norte, en Puerto Plata. Sí. No. Óyeme, el Él presidente caliezándole a Balaguer Balaguer. no se enteró que eso y Texaco querían invertir porque el señor Bello Andino paró una comunicación 1 año, la tuvo parada en su despacho. Tú sabes que 1 año. A mí me gustaría... Y yo la supe y se lo dije al presidente Balaguer. A mí me gustaría que... Y lo mandó a buscar a los dos. A mí me gustaría que el Ministerio de la Presidencia o el Ministerio de Hacienda, el que sea, no colocara a alguien aquí que nos explicara el proyecto. Sería muy bueno. Y uno intercambiar Sería un muy diálogo, bueno. un diálogo con quienes han elaborado esto, que yo digo que es una iniciativa que... Es una iniciativa del Ministerio de la Sí, Presidencia. y que tiene la coherencia de la administración del presidente Danilo Medina, que se dispuso incrementarla o estrechar los lazos con el sector privado a través de la alianza público, de la denominada alianza público-privada, que ahora se le da mayor fortaleza a través de una ley. Sí. Y eso es importante. Ahora, los componentes de esa ley, detallada, por cierto, los componentes de esa ley, hacia dónde van, yo creo que Deben explicarlo. lo más interesante sería que sus gestores lo expliquen. El Ministerio de la Presidencia Que debe lo tener explique. alguien Entonces, que venga. nosotros tener a alguien del Ministerio de la Presidencia, Que venga y nos lo explique. un llamado desde aquí para que nos ilustre Exacto. con relación a eso. Es un intercambio tranquilo. Y A así mí le me preocupa podemos- la parte fiscal. Sí, bueno. De incentivos fiscales. Ahí, en esa conversación pudiéramos todo ese tipo de cosas, desentrañarla, clarificarla. A mí lo que me A ese tipo de preocupa- cosas me gusta darle su almohadazo. ¿Tú sabes cómo es? Porque como yo no conozco. No, yo no lo he leído. Y además, soy- Pero A mí lo sí, que me preocupa es que soy se un extienda lego. a servicio. Tú Sí. sabes porque la Pero experiencia que el argentina, el problema es que... la experiencia argentina con los acuerdos Argentina- ha sido con Argentina terrible. fue una Pero que yo no quisiera que privatización. hiciéramos esas extrapolaciones. no La quisiera. experiencia Es que chilena con la hidroeléctrica ha sido Pedro, lo que terrible. pido es que porque el el diario sector de privado Cuatro... se apropia de esos servicios. Pedro, lo que no quiero es que el diario de Cuatro se adelante Ah, no, y esté de ninguna presentando esquemas sobre la base de algo que desconoce. Está bien. O No, sea, no, porque no- vamos a preservarnos como no hemos preservado.
Nosotros somos gente que apostamos al dato. Pero es un tema al importante. proceso, A la nacionalidad. un tema importante. Es un tema importante. Sí, y yo pero creo que tiene además. de tiene que eso, ser abordado escucha, con mucha responsabilidad y escucha, racionalidad. Además de eso, el Congreso y el debe de Congreso constituir también una comisión especial que con estudie, asesores, con asesores de primer nivel para que ver esto. cuando la sometan. ¿Ya la sometieron? No, eso no se ha sometido. Pero si la colgaron, la sometieron. No la colgaron ya. Pero no la han sometido. ¿Eh? Eso no se ha sometido al Congreso. Es decir, el presidente lo anunció. Sí, lo anunció como sometida, sí. Está Sí, sometida. sí. Lo que pasa es que no está en agenda todavía el Congreso. No ha entrado en agenda, pero ya está en posesión. Sigue, la información está todavía nebulosa. Sí, así Me es. gustaría que el ministerio de, ¿Quién de fuera? la presidencia, los gestores, que manden un técnico, alguien, un funcionario, que le ayude Yo lo que no por lo comprender. menos a este medio a entender todo el proceso y que lo hablar y así es mejor. Yo lo que no quiero Y ver al sector privado administrando una pero no presa comiences tú a hidroeléctrica. adelantar juicios sobre Sí eso, se que ese no es el puede, ¿por estilo qué de no? nosotros. No lo quiero ver Porque ese qué no es el no? estilo de nosotros. Eso no es el estilo. Vamos a ¿Pero por esperar. qué No no? quiero ver, no lo quiero. Vamos a ¿Pero esperar. por qué no? Eso No Bueno. son fiables. Eso no, No pero son fiables. Es que no. Ahí Siempre ya- se llevan el santo y la limón. Ahí está el Entonces, prejuicio. Olgo sí es fiable. A ver. Son fiables. Oye, Además, ahí el está el prejuicio. Estado Ahí está el prejuicio. ha hecho Así economías no. buenas para No es poder verdad, seguir no es así. verdad. desarrollando. No es los- cierto. No. No es Por cierto. ejemplo, yo estoy de acuerdo con que Punta Catalina me la administre el sector privado. Yo estoy de acuerdo con Pues yo eso. también, Mediante ahí un sí. proceso de Ahí licitación. Que la administre, sí. pero hay- pero bajo el control y la supervisión No, del el Estado. y la propiedad del del Estado Estado. estratégico. Yo no sé Es si una- el control de la supervisión, sino el punto es el siguiente. El Estado tiene que tener la herramienta para no ser... Un convidado de piedra ahí. no solamente En los un consejos de convidado, administración. sino un chantajeado Sí, con chantajeado. los generadores no, eléctricos. imposible. Se tiene que tener Pero ya 1000 dieron una megavatios muestra. que los genero yo. Óyeme, Julio, yo dije ayer que yo confiaba y sigo confiando plenamente en Danilo Medina. Hoy me lo acabo de demostrar. Cuando tú ves que la ADIA ve con Con poca simpatía. ¿Qué simpatía cosa? la licitación, ellos ven con poca simpatía. Dicen que no les interesa que mucho. no les interesa Lo ven mucho con eso. frialdad. Es porque Ah, no sabía. ellos Sí, saben, están ellos no ven ahí una endija por donde meter. La ADIE acoge Las con pezuñas. frialdad venta de Punta Catalina. Exacto. ¿Qué tú Pero crees? Es una buena lo noticia. dice, ¿Qué lo dice. periódico es? No. Es una no. buena ¿Qué periódico noticia. El es? día. No, pero ADIE acoge con frialdad. Con frialdad. Y entonces dice, Pero eso de frialdad la es Asociación un juicio de Dominicana. Bueno, pero oye lo que dice Es un juicio de Adria. valor Oye lo que eso. dice La Asociación Adria. Dominicana de la Industria Eléctrica respeta la decisión que tomó Lo el respeto. Estado Dominicano de vender parte. La entidad dijo que el gobierno tomó la decisión de construir esa planta y como Tiene gremio derecho. no se opusieron, pero por lo tanto tampoco a la comercialización. Esta postura surge luego de, entonces, sobre la participación. ADIE señaló que el Estado tiene pleno derecho a ejecutar lo que crea conveniente, siempre y cuando esté basado en las normas y leyes vigentes del país. Lo que no respondió fue si su participación o no en el proceso de licitación de venta de las acciones de la Pero central. acá todavía faltan. Con miras a participar, o sea, no se interesó. No se interesó y eso a mí me motiva. El No se gobierno interesa. está llevando eso. Si eso a mí me motiva. Si yo Sí, no claro, estoy claro que interesado, sí, claro me que sí. motiva. Claro me que sí. motiva. Así Yo que también. Donald Guerrero sigue por ahí que va bien. A mí también. No, me pero eso motiva. es una política Sigue por ahí. de hace tiempo. Sí, sigan de- por ahí. De sigan vender. por ahí que me gusta cómo van. Van bien. Don Julio. Sí. hemos Pero concluido. falta Mira, todavía. Mira. Se fueron los Guineíto minutos. con queso blanco. y aceite Don verde. Julio, Ve muchas acá, y el gracias. hindú. Muchas gracias. Nos juntamos de Pero él nuevo. nada más viene a ver. Anda. El próximo miércoles nos Él nada juntamos. más viene a ver. Bye, bye. Yo voy a hacer lo mismo.